¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ya estamos aquí en el restaurante El Charrúa para poder hablar con nuestro amigo Albert Fay Dessen. Hoy, desde acá en la colonia Escalón, vamos a hablar de la historia de Albert Fay, de la historia del fútbol, la historia de lo que ha venido un uruguayo a El Salvador y de lo que ha venido él aportándole al país desde Uruguay. Alguien que vino de Uruguay, fue seleccionado nacional y que unió, y sigue uniendo la época del 70, la época del 82 y que siempre sigue hablando de fútbol. Del año 60 y pico y vino a jugar aquí con 32 años, un back central paraguayo, y vino con 30, 31 años, venían grandes, bueno, vino Sósimo a jugar al Águila, campeón del mundo del 58, 62, era otro concepto totalmente diferente. ¿Entendés? Albert, cuando viene la gente a jugar a El Salvador o vienen los países centroamericanos, en tu caso, ¿cuál era la mística, el pensamiento de Albert a tu edad allá en Uruguay? El fútbol uruguayo a otros fútbol, ¿se esperanzaba venir y decir me voy a Centroamérica para llegar a México o me voy a Centroamérica para saltar a Europa? ¿Cuál era la mística o el pensamiento? Te voy a explicar, por ejemplo, vamos a hablar de prácticamente Argentina y Uruguay. O sea, los equipos, la mayoría, se iniciaban los jugadores en el mismo equipo y jugaban casi toda la vida en el mismo equipo. Entonces, los equipos estaban muy compactos, muy formados. Entonces, entrar a veces... yo cuando estaba en las juveniles, en Peñarol estaba Mazurquí, mejor arquero del Mundial de 70, considerado entre los mejores 3 arqueros del mundo. Mi posibilidad de jugar era prácticamente nula. Después fue vendido ya Filiol, después ya mayores, no los vendían como a los 20 años, ahora que a los 21 años. Sí, Entonces, y los equipos se mantenían, como mismo aquí, por ejemplo, aquí Alianza jugaban casi siempre, eran muy pocos los cambios, la base era más o menos, entonces era difícil. Primera división en Nacional, los Peñarol. Y aparte, en un cuadro pequeño, ganaba uno más aquí, entonces uno buscaba un poco salir, porque llegaba un momento que uno hacía la división, venía uno bien formado. Empezaba en la quinta división, a los 15 años, 14 años, la quinta, la cuarta, y después o te ibas a un cuadro chico, o te ibas a jugar a Venezuela, a Ecuador, a Colombia, a México, depende de cómo se movía. Entonces, económicamente uno sentía que tenía condiciones. No se vendía gente a Europa en aquel entonces. Bueno, Italia, hay gente que no lo sabe, estuvo años cerrado, no entraban. Los extranjeros estaban prohibidos, en España era dificilísimo, iba uno de vez en cuando, fue Didi, fue Cubilla, fue Puskás, pero eran contados, los cuadros pequeños en España no tenían extranjeros. Real Madrid tenía Santa María uruguayo, a Copa francés, pero era una... Ahí el Mundial de España 82 fue el que medio los empezó a abrir. Pero... O sea, no era unas plazas atractivas, eso empezó después del 80. Ya después del 80, ya con la televisión, ya empezaron los sponsors, los patrocinadores, la televisión ya empezó a pagar. O sea, se empezó a administrar totalmente diferente. Y el fútbol había comercio en el fútbol. Y ya empezaron, yo me acuerdo en el Mundial de la Alemania, un par de años antes creo que fue, compraron a Johan Cruyff en $1 millón a España, ya empezó, ya había negocio también en los 80 hasta para Jorge, ya venía. Ya iba en el 82, ya había cierta vitrina, se quedaron 3, 4 hondureños jugando en el Macho Figueroa, que falleció hace poco, Primitivo Maradiaga, Arzú, o sea, quedaron.
Era otra forma. Y después ya destapó, podríamos decir, del 90 ya con el fútbol en Estados Unidos, cuando empezó ya la venta, aquello de que Ronaldo se fue a los... Romario se fue jovencito, Ronaldinho ya se iban de 17, 18 años, Luis Suárez, ahora vos ves que Messi se fue a los 13 años, ya cambió totalmente, otra cosa. Ahora bien, Albert, volvemos a Albert Fay. La posición de portero era sumamente difícil, incluso todavía se cree que contratar porteros extranjeros es difícil, porque se deben de hacer y se deben de tener en el país. Pero para Albert Fay, como portero, ¿cuál era la cualidad o qué vendía o qué demostraba Albert Fay que tenía diferencia a los compañeros, a tus colegas en Uruguay o en Guatemala, donde llegaste, para venir a ofrecer a El Salvador? ¿Qué es lo que tenía Albert Fay? Porque si algo yo he admirado es la altura que tú tienes. ¿Y qué había en Albert Fay que tenía? Hoy ha cambiado mucho también, hoy ha cambiado. Vos ves en las grandes ligas, uno ves un arquero de menos de un 80, o sea, el arquero pequeño ya prácticamente ya dejó de existir. Ya antes había arqueros de 1,70. Julio Martínez, Sonsonate, arquerazo, pero me dio unos 60 o 70. Meme González también. Sí, había, o sea, eso fue cambiando. Hoy vemos que ha cambiado totalmente. Ahora, dentro de todos esos cambios, Uruguay, Argentina, en Sudamérica, nosotros veníamos con muy buen fundamento. La diferencia la hacía la capacidad que ya innata que tenía, pero el fundamento que traíamos nosotros se trabajaba muy bien desde aquellas épocas. Por ejemplo, bueno, yo tenía Máspoli de entrenador, ya había sido el arquero de 50 en el Mundial, campeón del mundo. Fíjate qué lujo nos damos, ¿no? Sí. Y después acompañó a Mazurkiewicz. En aquella época ya los arqueros los entrenaron aparte. Yo cuando vine a Guatemala entrenábamos todos juntos, el mismo grupo, después se queda un rato pateando, no había, hoy hay específicas. ¿Había un preparador de arqueros? Sí, había. Sí, porque aquí vino, tú veniste aquí y no había preparador de arqueros. No, el mismo técnico. Ahora, nosotros inclusive en Baby Fútbol, cuando empezamos ya a jugar en arcos pequeños, ya el técnico de aquel entonces ya le empezaba a indicar, mire, cuando va a salir el córner, mejor pare aquí. O sea, técnicamente veníamos muy bien. Y yo siento que todavía, aún aquí en El Salvador, vemos errores técnica que no tienen aquella escuela que se debe de tener de fundamento. Y por eso yo insisto en lo que dice Carrasco Vivanco hace 50, 80 años, y Jaime Rodríguez lo ha repetido, que las divisiones inferiores es vital. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, Mon Martínez, en su apogeo, cuando lo trajo el Águila, Juventud Olímpica, era un centro delantero. Mon Martínez, él fue el número 9 de la Olimpiada del 68, 70. Un muchacho que hoy, si tuviera 20 años, estaba jugando en cualquier equipo de España. No digo en el Real Madrid, pero entonces, y aprendió ya de mayor, empezó a aprender cuando lo trajo Juventud Olímpica con Mario Rey. Porque venían con mucho defecto, claro, no tenían una escuela, jugaban en el campito, pero no tenían aquello del fundamento. Por ejemplo, en Argentina, los grandes jugadores, Ratín, Mussolini, se quedaban trabajando en las divisiones inferiores. En Argentina en aquella época había 9 divisiones, 90. Tenía uno, agarraba un técnico, después agarraba otro. Cuando llegaba a los 18, 19 años, ya pronto venía con una gran capacidad técnica. Claro, algunos tenían más habilidades que otros, ahí estaba la diferencia, pero con un muy buen fundamento. Albert, en ese fundamento, en ese caminar de esa visión que tenían ustedes como uruguayos y la que tuviste tú, ¿cómo tu contrincante era el delantero del otro equipo y tu base era tu defensa? ¿Cómo era esa escuela? ¿Cómo se entrenaba como portero? Porque si algo yo me recuerdo, era las palabras de mi papá que me decía, el portero debe tener carácter, tiene que tener forma. Tú lo conociste, tú lo viste, y me decía, el flaco sale bien, tiene esto, arma bien y tiene todo, o sea, es completísimo. Pero
quiero oírlo de tus palabras. Pero ¿Cómo claro, era? te repito, nosotros veníamos con una escuela, bueno, yo tuve, por ejemplo, 2 años en Peñarol de compañero de Mazurkevi todos los días. Entonces, el solo hecho de verlo, aprendés muchísimo. Es una gran ventaja que no tiene un arquero de San Miguel, por ejemplo, no tiene un referendo. Y el arquero, por ejemplo, independiente de Argentina era fulano tal, y el otro era en Italia Dinosov. Venían con unos referentes porque por lo general los grandes jugadores se quedaban en los equipos. Seguían trabajando, habían estado toda su vida ahí. Hubo el caso Bocchini en Argentina que jugó 40 años solo en Independiente, o sea, Alonso jugó todo. Entonces, se iban quedando. Entonces, uno venía entonces vos veías cómo hablaba, cómo transmitía. Por ejemplo, aquí a mí lo que me extrañó cuando que el arquero no salía muy poco. Magaña fue de los que más o menos, en Guatemala Nilson García, pero la generalidad veía pasar los centros y parado. Y le cabía dentro de áreas pequeñas, no tenía por ejemplo, aquel 2 segundos antes. Dar el paso antes para poder llegar. Esperaban que saliera del centro para después tomar la decisión. En cambio, cuando el delantero de repente quebraba para la derecha y se iba a como uno ya tiraba un pasito, entonces le costaba, o sea, todas esas cosas que son aprendidas, claro. Definitivamente, el que tiene más condiciones, o sea, hay cosas que a Jorge González hubo un montón de cosas que no le enseñaron, ya las traía, innato. Pero tácticamente, como juega hoy, Jorge tendría que cambiar muchas cosas. Sí. Porque antes jugaba, era otro fútbol. Hoy tácticamente tendría que, no podría jugar tan desaparecer 20 minutos. No. Hoy el fútbol físicamente se corre. Antes no medíamos, no sé si corríamos 10 kilómetros y corren 20. O sea, hoy son súper atletas. O sea, todo ha cambiado. O sea, ahora, todo eso también ayudó, por ejemplo. Venían jugadores que le ayudaban también al jugador nativo, al jugador de aquí, jugador que no había. En San Miguel, por ejemplo, Barraza iba a buscar a los cantones, traía jugadores de 18 y 19 años que no tenían ningún fundamento. ¿Te tocó en un momento ser titular, estar en un equipo, pero también ser profesor de tu mismo equipo? No, a mí la esencia no me gustó, nunca tuve paciencia. Hice un curso de entrenador, pero hace muchos años, pero no era lo mío. Y en el aspecto de que yo conversaba mucho, por ejemplo, lateral, por ejemplo, abrite, salí, vení, no, el delantero, mirá, el 9, te hace la misma siempre, arranca para la derecha y quiebra para la izquierda, esperar cosas así que de repente, que a veces el jugador lo sabe, pero no necesitas que te lo digan. Yo era mucho, no era tampoco, hay otros que hablan mucho más. Sí. Yo ya era más o menos porque estaba acostumbrado de que venía de chiquito ver eso. El uruguayo y el argentino gesticula mucho, habla mucho, porque venimos de una descendencia también de un fútbol italiano que es muy comunicativo. Sí. El fútbol ya de Europa, el otro del norte ya se habla menos, más el italiano es muy hablar, el argentino, mirá, tenemos un arquero que no habla, que salgo, voy, mía. Mejor el arquero que salía nunca decían que era mía, entonces el central no sabía. Ajá, sí, salías y pasaba llevándote a medio mundo. Ahora, comparado con lo que yo tuve, con lo que tienen los jugadores ahora, nosotros estamos muy atrasados. Hoy se trabaja muchísimo. Bueno, nosotros no trabajamos con gimnasio. Eso no se iba al gimnasio, nunca se hacía una pesa. 85 en Uruguay ya teníamos las pelotas de arena, ya cuando yo estaba chiquito, lo único, pero en gimnasio eso fue revolucionando, los atletas, no. Y en la parte, Albert, y en la parte directiva se escucha mucho del trato del dirigente con el extranjero, el dirigente con el nacional. ¿Cómo te trató la directiva, los directivos, los presidentes con los cuales tenías relación? ¿Cómo le trató acordate, había de todo. Yo pasé por buenos, mediocres, excelentes. Hay gente que todavía le tengo mucho aprecio, muy agradecido. Pero acordate que no había ningún reglamento, si no te pagaban, no había ningún respaldo, no había la FIFA, era mejor te convenía portarte bien, hacer las cosas bien, para dar el menos problema posible. Y que la suerte nos acompañara y que el equipo ganara para poder cobrar. Esa era la realidad. Porque no había una seguridad que vos dijeras de firmar un contrato y no te pagaban. Ahí quedaba. No se pagaba impuestos, no se declaraba de renta, a veces algunos hasta ni a migración iban, no había permiso. Algunos más o menos, sí, o sea, había un montón de cosas porque era un poco empírico. Lo que había, bueno,
había buenos jugadores, yo sí, buenos jugadores había buenos talentos, jugadores. Yo me acuerdo, yo decía, por ejemplo, la Calandria Melgar con Flamenco Cabeza, era una pareja que si lo hubiesen llevado a Buenos Aires a jugar a River a los 16, a los 12 años, hubiesen jugado perfectamente en primera división en River Argentino. Claro, le faltaba un poco de fundamento, no empezaban a los 9, 10, 11 años, pero condiciones. Pipo Rodríguez, Barraza mismo, yo alcancé medio lo último a verlo, era. Estoy hablando de cuando yo vine. Y después cuando volvemos ya a la generación de Paco Jovel, un central que hoy por hoy, Paco Jovel, con 21 años juega en cualquier equipo de primera división en Europa. No te hablo del Bayern, quizás en el Real Madrid, pero en cualquier, tranquilamente juega en cualquier equipo y lo mismo el Norberto Hueso y Jorge y mismo Zapata, mismo Faguaga, o sea, esa marcador, había. Lo que pasa es que tácticamente eran medio. Carrasco fue realmente el que trató y luchando contra los directivos, porque también el directivo, o sea, hay que decirlo, ¿no? Se tomaba un poco como hobby, era un poco hobby, se juntaban 4 o 5, eran presidente de un equipo, hacían sus apuestas entre ellos era bonito ser el presidente de un equipo, iban acá, y que íbamos a Guatemala, y Costa Rica ganaba, y venía. Era el glamour del fútbol. Sí, un poco, se ponía de moda que yo soy el directivo, la gente juntaban para ellos juntar 10.000 colones, ponían 1.000 colones cada uno, y contratemos a fulano, era un poco así como folclórico, pero era en Guatemala lo mismo, en Honduras, salvo Costa Rica. Costa Rica siempre tuvo muy buenas divisiones inferiores, Baby Fútbol siempre fue aparte. Panamá ni hablemos, Panamá hace 20 años, porque hace 30 años se les daba. Ni existía futbolísticamente. Pero tenía su parte romántica, era bonito, la gente lo quería a uno, era bien tratado, era respetado el jugador. Estamos, amigos, conversando desde aquí del restaurante El Charrúa, una parrilla uruguaya, acá en Colonia Escalón. Estamos con nuestro amigo Albert Fay, Flaco Fay, como muchos lo conocen en el ambiente del calor futbolístico e impacto deportivo. Vamos a seguir conversando en esta segunda parte de esta entrevista para ir conociendo cómo fue la parte, Albert, cuando se viene eso que algunas veces incomoda para muchos, para otros no, pero la nacionalización o tu intervención ya con selección nacional. Bueno, veamos un poco lo folclórico y lo agradable, era una sociedad más sana. Hubo un periodo que El Salvador se quedó un poco, no es que se quedó sin arquero, o sea, después que Raúl, Tomás Pineda, Pupo Fernández también se retiró, hubo un periodo que no es que hubiera malos arqueros, eran arqueros medios pequeños, estaba Castillo, no había algunos, podríamos decir, de la categoría en ese entonces, hasta que después empezaron a salir Carlanga, Misael Alfaro, pero hubo un periodo que se quedó un poco, podríamos decir, Entonces yo ya tenía mis requisitos, estaba casado con salvadoreña, ya tenía 5 años de ser residente, yo ya tenía 7 años de vivir aquí. Entonces el ingeniero Curi, que era el presidente de la Federación de Fútbol, me vino a decir que me iban a nacionalizar. No me preguntó qué le parecía, qué opinás, querés algo. Mira, te vamos a nacionalizar. Entonces le dije, mire, yo justamente había firmado con Peñarol. Por cierto, aquí está una foto de por aquí. No. Allá está. Allá está. Entonces yo ya tenía contrato para irme. No hay ningún problema, andate. Y te venía a jugar la hexagonal, que fue en México, y unos partidos amistosos. Entonces me dijo, entonces yo no hubo que pedir permiso a la asamblea, entonces, como, claro, yo legalmente yo tenía los requisitos, no había ningún plan, nadie, pues, lo que se agilizó un poco. Entonces yo firmé los papeles y me fui a Uruguay y dejé pendiente esto, y cuando ya me dijeron, bueno, hoy sí veniste. Entonces yo arreglé con Peñarol que si me solicitaba la selección, me venía. Pero fue un poco así, un poco romántico, un poco folclórico. No me preguntó, mire, queremos hablar con usted. No, mire, te vamos a nacionalizar. No me dijo. Ya está. Sí, sí, no, era un poco el estado. Era la época también era otra, una democracia también media de. Sí, es parte de lo que se venía. Sí, sí. Bien. Ahora, yo encantado, porque yo, bueno, todavía tengo ya 50 años de estar aquí. O sea, yo siempre pensé, o sea, no vine. Me fui a jugar a Honduras después, tuve la posibilidad de irme a México, pero yo la idea mía fue quedarme siempre en El Salvador. Ya ahí cambia la perspectiva, ya cuando se habla de una nacionalidad, de familia,
ya es venir y empezar ya a quedarse en El Salvador. Sí, Era la idea ya de Albert Fay, pero con eso, Albert, se sabe de que en ese momento estabas en la mitad de tu carrera, se podría decir. Sí. Pero con la visión de a cuántos años más sigo en el fútbol y qué hago después, porque hoy en día sabemos y todos lo decimos que el futbolista tiene una carrera corta. Sí. Y algunas veces se les acorta más a otros por lesiones o por ahí. Pero para Albert Fay, familia, nacionalización, llamado a selección, básicamente era la cúspide de cualquier futbolista, llegar a selección o poder estar en otro equipo ganando más plata. Pero ¿cuánto se veía Albert Fay en ese momento? ¿O cómo veía el futuro Albert Fay en ese momento? Bueno, digo esto, Albert, porque quiero saber cómo empieza a nacer esto de la gastronomía, de las parrilladas. Bueno, a mí me gustaba, o sea, yo como todo uruguayo, mal o bien hacemos nuestro asado. Todos los uruguayos, o sea, sí, el asado siempre lo hacemos, o sea, muy cultural nuestro, ¿no? Entonces coincidió de que yo me retiré relativamente joven, empezó la guerra, me fui a jugar a Honduras, después cuando vine aquí justo empezó el 83, empezó la guerra, 82, entonces decidí poner el restaurante porque a mí me gustaba y tampoco tenía muchas opciones, vamos a aclarar, tampoco no tenía muchas opciones había trabajado un tiempito en seguros de vida, pero no era lo mío, no. Ya en el año 82 dejé de jugar fútbol y puse inmediatamente cuando el Mundial para esos meses del 82, el Mundial de España. Y de ahí estamos hasta el día de hoy. ¿Cuánto estamos hablando? Casi de 38 40 años. 40. Sí, me acuerdo que mi papá siempre nos llevaba allá. Sí, del 82 hasta cerramos ahora, hace unos 3, 4 años. Sí, y siempre fue de parrilla uruguaya. Sí, con tu papá fuimos contemporáneos, él estuvo varios años en el Marte, ¿no? 73, básicamente fue saliendo. Sí. Pero siempre veo... Jugamos varias veces en contra. Sí, siempre veo que esa hermandad que ustedes hicieron y que se sigue, porque por ahí Manuel, Quino, Ramón, hay una gran camaradería, o sea, realmente eran rivales, como siempre lo ha dicho Manuel, eran rivales en la cancha, pero la amistad siempre se fue fundamentando. Sí. Ahora bien, venía una serie de extranjeros y se iban, otros se quedaron y se empezaron quedando. Pero uruguayos en El Salvador, ¿cómo lo viste tú? Bueno, del año 70, te voy a contar, yo soy la persona que tiene uruguayo que tiene más años de estar en Uruguay. De la colonia uruguaya yo soy el que tiene más tiempo de estar. Hay una señora que es mayor que yo, pero vino un poco después que yo. Y después se quedaron un par de jugadores, se quedó Rubén Alonso en Sonsonate, Padín. Padín también. Se quedó Sonsonate, Mario Figueroa se quedó aquí. Y también que jugó poco, hermano que jugó en el Águila. De los jugadores, que me falla la memoria, creo que se fue para Estados Unidos, creo que está en Metapán, estuvo medio raro. O sea, Reyes había estado acá, Esnal se habían quedado, los dos fallecieron, también en Sonsonate se quedaron. Uruguay y la colonia en sí somos, no creo que con niños, con todo, no llegamos en 80, 90. Sí. Y jugadores los que se quedaron, que no sé si me acuerdo de alguno que jugó. Puede ser que haya otra gente que yo no tengo mucho conocimiento, que viva, hay otra gente que trabaja en otras ramas, sí, que tienen bastante tiempo de estar aquí, pero jugadores de fútbol que yo me recuerde, creo que somos 4 o 5 nos quedamos a vivir aquí. ¿Cómo has sido tratado por los salvadoreños, Albert? Porque... Mire, yo soy agradecido a Dios y al pueblo salvadoreño. Yo he pasado aquí muchas situaciones, terremotos, guerra, lluvia y dolarización. Dejémoslo así hasta ahí nomás. Y accidentes, un montón, pero a mí me gusta El Salvador y nunca pensé irme y aquí vive. Bueno, yo tengo una hija que vive en Panamá porque se casó con un panameño, pero a mí me gusta El Salvador y espero quedarme hasta que Dios disponga aquí. Nunca he pensado irme, nunca.
Así como Carrasco Vivanco, que también, que hizo su vida aquí. Aunque ella vino mayor, ya vino de 40 años, yo me ayudó también que yo vine muy jovencito, 21 años cumplí aquí, entonces claro, yo me hice aquí prácticamente. Sí. Yo venía con buenos fundamentos como jugador de divisiones inferiores, pero como jugador de fútbol yo me hice aquí. Me hice en un poco Guatemala y aquí me hice, no, ya vine formado con 28 años, yo aprendí mucho aquí. ¿Cuál fue tu debut en El Salvador, si te acuerdas? ¿Cómo no? Me acuerdo exactamente, jugamos contra el Adler de preliminar. Jugaba Rumania y El Salvador. Rumania iba para México, para el Mundial, pasó por aquí a jugar un par de en Guatemala, pasó por aquí, por Costa Rica, aquí jugó. Y hay unos días antes vino también Rusia a jugar aquí un partido amistoso. ¿Que iban para el Mundial? Me acuerdo que fue espectacular, porque eran las 2 de la tarde jugamos contra el Adler, ganamos 2-0 y a segunda hora, a las 4 de la tarde, ese estadio estaba a reventar, ¿te imaginas? Un domingo. Sí. Y la selección clasificada por un Mundial. Claro, era. Y además un equipo como Rumania, que eran pocos conocidos, de la élite, venían del muro entonces eran medio desconocidos, aquello Correcto, ¿qué viene? Entonces, lleno el estadio de bote. ¿Cómo quedó ese partido? 2-0 ganó Rumania. Pero fue un partido amistoso, sí. ¿No? Claro. Iban todos para el Mundial, no fue de marca fuerte, nadie iba a querer lesionar uno para un Mundial. Entonces, fue un partido en serio, pero con poco roce. Se dejaba jugar, el árbitro le explicó porque le dijo, mire, amistoso, van todos para el Mundial, nadie quería que perdiese un Mundial por una... Sí, pero sabiendo los jugadores además lo que nos llamó la atención cuando ya lo vimos, bueno, yo me acuerdo porque nos cambiamos nosotros con el equipo Rumania, nos tocó. Ok. Pero la velocidad que tenían era otra dinámica que El Salvador, como todo América, como todo país del área de aquí, era más lento, el fútbol europeo era más rápido, despliegue, uno notaba, ya el fútbol mexicano sí era más rápido, ya cuando uno jugaba contra los mexicanos sentía la diferencia. ¿Y el partido donde tú debutaste esa tarde, cómo quedaron? ¿Y 2-0 le ganamos Es que mira, yo debuté y tenía 4 partidos que no me habían hecho un gol, los primeros 4 no me hicieron un gol. El quinto partido fuimos a jugar a Santana, Alianza fácil, estadio bote, y me hacen 5-1 perdimos. Sí. Empatamos, le ganamos a Dale, al Águila, a Marte y a la Universidad. O sea 4 partidos al hilo, sin un gol en contra. Entonces, ese fue el recibimiento que te dieron en el Quiteño. Ahí está, y ahí empezó te fuiste a la de Fai goles, el Pato Alfaro que Fai goles. Ok. Fai se fue a la de Fai porque le metieron Fai, decía. O sea, que esto lo debe de tomar Manuel. Porque siempre he escuchado, te fuiste en la de Fai. Entonces me decía, Fai se fue en la de Fai, porque por 5 me quedó. Interesante porque sigue marcando para los periodistas y para todo una huella. Y huella que casi a nadie le gusta como portero, ¿verdad? O sea, porque te tienen así. Pero ¿qué sucede cuando vas a un equipo y sos campeón? ¿Qué hay en Albert Fai como portero campeón? Bueno, yo tuve la suerte y la bendición de Dios. Yo llegué en el 74 a Platense. Platense es un equipo que había estado en la B años en la B. Sí. Subió al ascenso y subió a primera división. Y ahí salimos campeones, campeones nacionales, un equipo que había estado prácticamente toda su vida en la B. En la B. En el ascenso tuvo un solo año y al año siguiente subió. Entonces me acuerdo porque fue también cosas pintorescas que íbamos en pick-up de aquí, en pick-up, por todos los pueblos del departamento de La Paz, hasta llegar a Zacatecoluca, a la capital. Entonces íbamos y toda la gente, una algarabía, era otras épocas, era aquello, era otro Salvador. Te pregunto esto porque cuando uno ve la idiosincrasia o la cultura del salvadoreño, de ir viajar en pick-up, te vas por los pueblos, para un extranjero eso... Claro, era diferente. Allá todavía, nosotros... Te un sopón de gallina. Por ejemplo, allá hasta los equipos pequeños en Uruguay, cada uno ya tenía su ómnibus.
tenía su ómnibus para ir de un estadio a otro, aunque sea viejito, Pero pintado con el color y pintadito, no era nuevo, pero se hacía sentir Peñarol un club. Nacional, sí, Peñarol Nacional tenía unos ómnibus Ya con aire acondicionado, Sí. pero el equipo, entonces en pick-up, íbamos en pick-up en la caja y saludá, íbamos 3 o 2 en cada pick-up y todo, fulano, venga. Que dame la camisa Y te voy a contar una anécdota. Fíjate que vamos al Parque Nacional, la alcaldesa nos da un diploma. Entonces, y la gente, te imaginas, cientos de gente en el Parque Nacional. Entonces, el Rengifo dijo, ya vieron que yo les prometí, dice que este equipo iba a ser grande y aquí les prometí, les traigo el campeonato. Entonces le digo, mira, Rafael, prométale el campeonato de Centroamericano también. Sí, y también les prometo el campeonato centroamericano. Y salimos campeones con el Platense. No, interesante porque hay extranjeros que vienen y no son campeones, pero hay unos que vienen y son campeones y se quedan en El Salvador y eso los mantiene siempre con esa llama, esa algarabía de eso. ¿Por qué? Porque hay departamentos que recuerdan y conmemoran. Bueno, mucho. todavía yo veo gente que viene aquí y cuenta, mira, me acuerdo, yo estaba chiquito y gente veía por eso. me acuerdo que iba a verlo, me acuerdo, sí, me acuerdo. Precisamente eso te pregunto porque algunas veces cuando yo con gente que es de Platense les pregunto, bueno, ¿y el Platense qué? No, si ahí jugó el que tiene el Charrúa. Sí. Y entonces esa referencia. Estamos hablando de que hace 50 años, 50 46 años, la y hay gente se acuerda todavía. Toda gente y hacen ese nexo, o sea, pero voy a esto y esta es la otra parte de la entrevista, hacen ese nexo a Albert Fay, sabiendo que ya vivió en El Salvador, es muy salvadoreño como Washington La Cruz Otra me había olvidado, Washington La Cruz también, perdón, que estaba de la época. Pero a Albert Fay siempre se le pone la bandera uruguaya y no, pero es que es uruguayo, sí, pero ya es salvadoreño, ya es campeón, tiene familia aquí. Yo viví 20 años en Uruguay. Entonces Yo le digo a mis hijas que yo soy más salvadoreño que ella. pero también tu hijo o tu hija se llama el Charrúa. Porque aquí a Albert Fay y después conocen el Charrúa. Y después dicen, la esposa de Albert Fay sí, quizás es salvadoreña. O sí, se quedó en El Salvador, tiene hijas nacidas en El Salvador. Pero Albert Fay y su niñito, que ya es un adulto de 38 años, se llama el Charrúa. ¿Cómo nace el Charrúa? ¿Y por qué dice voy a poner mi Uruguay acá en El Salvador en lo que era el toque de las carnes, de los cortes? Te repito, yo tampoco tenía muchas alternativas. O sea, cuando dije jugar al fútbol, si no tenés una profesión, ¿en qué vas a trabajar? O sea, sí, sí. Entonces, era en épocas más fáciles, en las que eran otras épocas. Hoy es todo más complicado, más difícil. Entonces, se nos ocurrió con mi señora decir, bueno, pongamos un restaurante ya unos meses antes, un año antes, cuando debemos jugar, ponemos restaurante. Ya nos fuimos informando, aprendiendo algunas otras cosas, porque una cosa cocinar una parrilla para 10 personas, otra cosa tener un restaurante. Bueno, ahí empezamos un poco hacia los tumbos, un poco atrás de donde estaba aquella época. La Fogata, el Yate, el Boulevard de los Héroes, era el Doña Mercedes. Era el Manolo, el Jardín Cervecero, la Ponderosa, era el Boulevard de los Héroes, aquí en Las Calones era solo habitacional, no había restaurante. Todo el movimiento estaba en el Boulevard de los Héroes. Los mariachis, los tríos, todo. Empezaba Metrocentro. Pero le pusiste el color al restaurante y que todavía lo tiene para nuestros amigos que quieran venir acá en el redondel, acá en Plaza Israel. Plaza Israel, aquí pueden venir porque siempre el toque, se siente el ambiente como que uno estuviera en Uruguay. O le has dado ese toque de lo que se vive en Uruguay, esa era la mística que siempre Claro, que nosotros nos caracterizamos por eso. Nosotros, el uruguayo lo identifica más por carne a la parrilla, como el italiano con la pizza, los tallarines, al español con las paellas. El uruguayo siempre ha sido carne de parrillada más que todo. El uruguayo que se ha quedado fuera del país, en todo el mundo, el 80% de que ha puesto un negocio ha sido una parrillada, casi siempre. ¿Qué es la diferencia de muchas otras parrilladas que ofrece
el Charrúa, y que ofrece, no que ha venido ofreciendo, sino que ofrece ahorita porque viene el fogón, esta reapertura después de estos 7 meses que... Claro, o sea, todo va cambiando, o sea, claro, para la gente mayor nos cuesta un poco más el cambio. El cambio, más que todo, hay que aclararse, es para la gente joven que tiene... Ya uno es más tradicional, o sea, no tenemos mucho donde cambiar, o sea, porque el toque uruguayo de ese que le damos nosotros, que a la gente le gusta tanto, que le apetece, es el mismo toque, eso no se puede cambiar, no es la puede. esencia. Es como si le voy a cambiar el gusto a la pupusa. La pupusa... podemos mercadearla diferente, podemos hacer pensamos hacer cuando terminemos esto, poner algunas noches de tango, una vez por semana los jueves noche de tango, poner una pareja que venga y cobrar de repente $10 por persona, vos comés y ves un buen show de tango, algo que no hay aquí, una buena pareja de tango. Eso sí, estamos esperando un poco también que la apertura total, en fin, que se autoricen algunas cosas, pero esencialmente de hacerlo más flexible, más elástico. O sea, no podemos, el menú posiblemente pongamos algo más ligero también, pero siempre con el toque nuestro, algún típico, algún pepito, algún chivito, algún sándwich uruguayo, algo así más ligero, pero la esencia no es mucho cambiar. Quizás darle un poco más de vida en la noche, te digo, una noche de tango o una noche de baile, de cantar tango, un cantante de tango, otra noche puede ser una pareja algo de tango. que caracterice al está, decir, bueno, voy a ver algo diferente, sin ir a Uruguay. Voy a ver lo que se ve allá, pero no lo voy a ver aquí. No solo ver a Cavani hoy, que ya firmó el Real Madrid, sino que también es algo que sea diferente. Una buena pareja. Aquí hay gente que baila muy bien tango y se dedican a eso y todo. Con los vinos y con... ¿Qué corte es el...? Sí, tenemos un par de vinos uruguayos buenos, tenemos unos cortes uruguayos exclusivos. El asado uruguayo, por ejemplo, la parrillada gaucha, son muy, la parrillada charrúa, son muy tradicionales nuestras, son muy... Y han tenido, bueno, por algo estamos... ¿38? Sí, 38 años. Pasando vicisitudes, pandemia, terremoto. Sí, es difícil y yo hablaba esta semana y me ponía a pensar en la activación económica de nuestros amigos que tienen a seguir Impacto Deportivo y a mí. Entonces yo decía, ¿cuándo va a ser la apertura del Charrúa? Y veo yo que pusiste ahí, nos hablamos y empecé a ver los comunicados que se reaperturaba. Entonces dije yo, es interesante porque, y da alegría, sinceramente da alegría ver que después de tanto tiempo hay negocios que no han alcanzado. Sí, desgraciadamente, no sé, pero hay muchos negocios que uno ve que pasa y lamentablemente, y negocios de años. Entonces, ya no se pudo, es que, bueno, 6 meses cerrados y hay que pagar las cuotas de la casa, y hay que pagar esto, hay que pagar aquello. Y también la otra cuesta es activarse nuevamente, es para muchos volver a empezar como hace años empezaron. Sí. Ahora bien, hay que, ya para ir cerrando esta entrevista, agradecerte por el espacio que le abres a Impacto Deportivo, a la vida de mucha gente que nos está viendo, a los amigos del fútbol de antaño. Siempre han habido desayunos, almuerzos, cenas acá para reunir de amigos y hablar de fútbol. Cuando uno habla de fútbol, cada vez se encuentran más y más historias y van saliendo y esperemos que salga Corazón Futbolero 3, claro, de esos libros que vienen para quedarse porque están sus recuerdos. A propósito, yo quiero, ahora que en esta entrevista, agradecer a Cañada, que a Manuel, a Ramón, a Quino, que han sido muy finos conmigo y han sido asiduos clientes y me han apoyado mucho. Inclusive viajamos juntos. Sí. El año pasado tuvimos la oportunidad que me invitaron, que el día que jugó Perú, El Salvador en Washington. Buen partido. Sí. Exquisito partido. Sí. Bueno, Albert, quiero agradecerte estos minutos. No va a ser la primera ni la última. Vamos a seguir viniendo porque el fútbol se va activando. Vamos a ir viendo también, a seguir apoyando desde Impacto Deportivo a nuestros amigos que vengan acá a El Charrúa, los cortes, vinos, buen ambiente. Tiene todo, 38 años, yo tengo alrededor de quizás 35 años de poder estarlos visitando, somos amantes de las carnes y
decirle, Albert, la invitación a todos los amigos, a los nuevos conocedores en Centroamérica, que aquí no hay un rincón, sino que hay un embajador, para mí, uruguayo, de la buena comida. Muchas gracias, Moreno, por estas palabras y agradecerte a ti. Sí, aquí siempre viene, sobre todo gente que vive en Estados Unidos de repente, que vienen, por ejemplo, exjugadores de mi época, vienen, se dan una vuelta por aquí, y recordamos antiguas épocas. Sí, y a veces Manuel sobre todo y Ramón se encargan de organizar, a veces que viene, y bueno, lo llevamos a Charrúa y nos quedamos horas platicando. Otro que viene también Mariona. El Oro Castro, en fin, Pipo Rodríguez, un montón de una selección del Albert Fay y el Charrúa reúne la generación del 70 y la generación del 82. Claro, yo compartí con las dos, inclusive yo jugué con Jorge, con Jaime, con Faguaga, Paco Jovel, Rugama. Fuimos del 82, compartimos. Yo analizaba y leía antes de venir y me ponía a leer y decía yo, es un punto de los pocos extranjeros. Bueno, aquí está Zapata, está Resino, que fue en el 70, del 82. Con el suéter tradicional celeste de Albert Fay. Y te decía yo que empezaba a leer y empezaba a ver y yo decía, el único, ¿qué peculiaridad tiene Albert Fay? Uno, nacionalizado salvadoreño, que jugó en selección, que conoce muy bien la época del 70 y esa selección del 70, y que es la unión como extranjero con la gente del 82. Entonces decía yo, me puse a buscar otros y me costó encontrar en el libro de Manuel, los libros de Manuel, y el libro del doctor Gómez Vides también. Por cierto, ahora que me decís, vamos a tenerlo a la venta, el libro de Manuel aquí. Ok. Ya lo vamos a tener a la venta aquí. Vamos a tener a la venta el libro de Manuel, estaba antes en Galaxia Deportes, pero hoy va a estar acá en el Charrúa, usted puede venir y comprarlo, así que Manuel, listo, estamos haciendo siempre lo que nosotros los amigos debemos hacer, promovernos entre nosotros mismos. Claro. Quiero llegar hasta acá con nuestros amigos de Impacto Deportivo en esta entrevista de Impacto, conocer la vida de Albert Fay, conocer el fútbol desde el punto de vista de un uruguayo que vino para quedarse, donde tiene familia, difícilmente se va a ir, y conocer también el restaurante que ofrece a los salvadoreños y que los mismos salvadoreños han hecho que esto vaya creciendo, ¿no? Porque cuando uno hace estos, me imagino yo que cuando pones un restaurante para darle servicio, calidad a la gente y que la gente te ayude a poder seguir creciendo. Un momento, eran 2 sucursales, hoy se quedaste con una por comodidad acá. Sé que allá en Los Héroes era más difícil, los edificios y el parqueo era difícil, pero aquí pueden encontrar lo que doblemente lo que en otros lados tal vez no se da. Es el servicio de una persona que vive agradecido del Salvador, como tú lo has dicho. Así que quiero agradecer, Albert, estos minutos y te dejo las cámaras de Impacto Deportivo para que te dirijas a toda la gente de Estados Unidos que nos ve, para gente del fútbol y gente del deporte. Mientras, hoy como no tuvimos ayudante en las cámaras, estamos aquí levantándonos y haciendo las operaciones, pero soy su amigo Joaquín Moreno de Impacto Deportivo, llevándoles un poco de la vida y lo que vamos a volver a retomar después de 7 meses. Ya el Zoom, ya vamos a evitarlo y vamos a empezar a activarnos. Así que dejo con ustedes en la despedida del programa a Albert Fay de Charrúa, flaco, como le dicen varios. Bueno, todavía me considero medio flaco. Está flaco. Sí. Gracias, Moreno. Pero siempre gracias, lo que he admirado yo es, y como le digo yo a la gente, como mi papá, hoy que te estreché la mano, son manos de portero, o sea, no son manos, o sea, sé que me decía mi papá, si algo tenía el flaco, que si él quería salir con pegada larga, la hacía, ¿no? Pero también lo hacía con el brazo y lo hacía llegar casi a la media cancha, me dijo. Nunca le hizo llegar, me dijo, pero sí lo hacía con saque. Son cosas que ustedes traían para que acá se aprendía. Muchas de esas cosas se han perdido. Se me quedó el tema de preguntarte si sufriste la evolución de una pelota con los nuevos balones que están viniendo. No, fíjate que caíste bueno, en nos eso. Costó cuando íbamos a jugar afuera, a México, que las pelotas mexicanas eran diferentes, livianitas, pero aquí eran las famosas Adidas, aquella negra y blanca en toda Centroamérica, no había problema. En México sí nos teníamos los problemas, cuando íbamos a jugar por la CONCACAF, fuimos un par de veces a jugar y con la selección. ¿Qué evolución esa pelota en el 82? Y eso yo creo, yo no sé hoy,
Y México se tendrá porque todo está más universalizado. Hoy no creo que tenga. Ellos tenían su propia pelota, que cualquier equipo del Peñarol les costaba, porque una pelota chiquita, muy livianita, que viraba mucho. Altura, de México no no sé qué aire le ponía, si le ponían. Sí, parecía. pero lo demás era no. Ahora la pelota ha cambiado. Bueno, hoy ha cambiado. Los guantes son más. Antes usábamos unos medio artesanales los guantes. No había. Veía yo que uno de los guantes que le cuidaba a mi papá o que los tuvimos como reliquia eran hechos de crochet. Sí. De macramé. Y no era muy. Con la pelota mojada, era muy. Hoy, tienen unas cosas aditivas que son muy. Sí, es que tenían guantes. Sí, que había guantes. Bueno, muchas veces se jugaba sin guantes cuando incluso, no llovía. Se ocupaba el guante más que todo cuando llovía, había mucho rocío. Pero si no, no. Incluso en la final del 86 de Águila Alianza, Caballero no tenía guantes, ni tampoco Chamagua tenía guantes. Sí, después se empezó. Bueno, el guante empezó, yo me acuerdo en la época, estaba chiquito yo de Yacine en los mundiales, pero era un guante de cuero para evitar pero no tenía nada que aditivo, era un guante prácticamente eso que usaban en Europa para el frío, no era un guante con después le fueron poniendo algunas telitas de hule, de crochet, pero no eran guantes lija como los de ahora que vos decís que son que era diferente, ¿verdad? No, todo ha cambiado, la tecnología llegó. Ojalá y también así como viene la tecnología, viniera la parte técnica a evolucionar. Es que una cosa, se ha evolucionado, pero la técnica aquí seguimos con esa, un niño de 14 años tiene que tener un fundamento de estar siendo dirigido de los 8 meses, 7 años, 14 que le empiezan a decir, mire, se para así. Vamos a dejar abierta esta entrevista para la próxima ya ir hablando ya algo de la parte técnica y para eso vamos a traer quizá a Cali Cañada o a otro. Es de los pocos, Cali de los pocos que se ha especializado, porque eso es otra cosa, eso es estudiado, eso no es estudiado. No es cualquiera que viene y antes era medio empírico, nos enseñaban lo que ellos sabían, pero no había mucho. Vamos a dar abierto y más adelante cuando ya empiece el campeonato vamos a ir viendo y aperturando con otros amigos para ir abriendo ya la parte técnica y la mejora obligatoria que debe de tener el fútbol salvadoreño en el área y específicamente para los porteros. Albert, vamos a hacer ahí una recolecta de otros amigos que se nos van a unir, que sean porteros, para poder venir. Es que tiene que cambiar, ya te voy a hacer el último comentario. Sí. Hace, no sé, quizás más de 10 años, fuimos con Gualberto, el Pulpo Fernández y Mora a la selección, a la federación a ofrecernos para ayudar, orientar, ni nos atendieron ni caso nos hicieron. Y gratis, yo voy una vez por semana, él va otra vez por semana, los de la sub-14, en medio de... Nada. Ni se interesaron. Sí. Mira que no, que hay que hacer una solicitud por escrito, ni me acuerdo que dijeron, en vez de, como no, muchas gracias, les agradecemos. No, es parte. Así que te dejamos, Albert, con tu saludo para la gente, despedir el programa. Moreno. Y yo mientras me voy a darle clic a lo que estemos por finalizar. Así que gracias. Muchas gracias y a toda la gente que estamos aquí en el corazón de las Calones, frente a la Plaza Israel, a la orden. Siempre son bienvenidos. Restaurante Parrilla del Charrúa. Un abrazo a todos.